Bendiciones, mis queridos hermanos, os saludo en el nombre de Jesús. Una de las cosas importantes que quiero compartir en este vídeo son 5 características de reconocer a un verdadero cristiano. 5 características de reconocer a un verdadero cristiano. Si es la primera vez que visitas mi canal, suscríbete en el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si eres una nueva criatura en Cristo, si estás en Cristo, es importante entender estas 5 características. Puede haber otras formas de reconocer a un cristiano, pero he preparado 5 características de reconocer a un verdadero cristiano. Vamos, primero es obedecer la palabra de Dios. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Nadie puede seguir a Jesús si no obedece sus enseñanzas, si no obedece su palabra. Si eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son estas nuevas. Es importante obedecer la palabra de Dios. Vamos a compartir 1 de Juan capítulo 2. Versículo 4 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es importante entender este capítulo de 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. Dice que él debe andar como él anduvo. Todo aquel que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Debe obedecer la palabra de Dios. 2. Permanecer en él. Muchos cristianos hoy en día están abandonando la iglesia, olvidando la promesa que hicieron una vez en la iglesia de estar con Cristo, pero ellos abandonan la iglesia y esto no está bien, abandonar la iglesia, porque cuando una persona abandona la iglesia está rechazando la gracia de Dios. Quiero compartir 2 de Juan 1 a 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Es lo más importante. Si usted está siguiendo a Jesús, es importante permanecer en Él, porque la permanencia es lo más importante. Debes permanecer en Cristo Jesús. Muchos que salen la iglesia, muchos que están en la iglesia, que están saliendo por la persecución, por problemas, ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están rechazando la gracia de Dios. Pero lo más importante, mi consejo es permanecer en Él. 3. Renunciar todo lo que posee. Los primeros cristianos, en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, renunciaron todo lo que poseían, todo lo que tenían, lo renunciaron. Ellos empezaron a caminar con Jesús. Ellos empezaron a caminar con Cristo. Ellos obedecían las enseñanzas de Jesús. Ellos renunciaron y empezaron a compartir todo lo que tenían. Mi hermano, es importante renunciar todo lo que posees. Renuncia todo lo que posees. Y esto es lo más importante. En muchas iglesias no hablan de renunciar todo lo que alguien tiene. Pero pocos cristianos están en estas enseñanzas de renunciar. Pero es importante renunciar lo que tienes. 4. Es renunciar tu personalidad. Tienes que renunciar tu personalidad, porque es lo más importante. Tienes que rechazar todo lo que no te edifica. Tienes que rechazar lo que no te trae edificación en tu vida. Malas compañías, malos compañeros que no te edifican, que siguen caminando en el pecado y no pueden edificarte. Lo más importante es renunciar todo lo que no te edifica. Y tienes que empezar a caminar con los cristianos que son verdaderos cristianos. Y quiero compartir la palabra de Dios. Está en Juan 12, 25. Juan 12, 25. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es importante que andes en la luz, porque todo aquel que anda en las tinieblas
no sabe a dónde va. Pero si eres un cristiano, que nos dice la palabra que el que anda en la luz sabe a dónde va, pero el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Es lo más importante entender esta palabra y rechazar todo lo que no te edifica, rechazar malas compañías que no te edifican. Mi querido hermano, es importante entender esta palabra. 5 es trabajar para Dios. Tenemos que colaborar con Dios. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Es lo más importante. Quiero compartir Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16 a 15. Nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no significa solamente coger la Biblia y ir en la iglesia. La voluntad de Dios es trabajar para Dios, ser un colaborador de Cristo, trabajar para el Señor. Él nos dice, ir por todo el mundo y predicar la palabra a toda criatura. Hermano, tienes que obedecer la palabra de Dios. Es importante salir para predicar, salir para hablar de Jesús. Es lo más importante, porque todo cristiano que no predica la palabra de Dios no es un discípulo. Lo más importante es predicar a Cristo, para que todo aquel que está en las tinieblas, que venga a la luz. Es lo más importante, hermano. 5 características importantes que he compartido en esta mañana. Que Dios te bendiga ricamente en el nombre poderoso de Jesús.